A ver, Carolina, ¿cuáles han sido las preguntas más recurrentes que has tenido? A ver, hay de todo un poco, le cuento. Generalmente problemas hormonales en mujeres. Ha habido todo lo que es problemas gástricos, de acné, de todo un poco precisamente, ¿no? Pero hemos ido resolviendo, como le digo, desde el punto nutricional, ¿no? Me gusta informarles mucho lo que es el proceso de la enfermedad. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver igual acerca de la obesidad, que es un problema es una pandemia, se puede decir igual desde hace muchos años. Entonces, vamos a ir viendo desde el punto de vista nutricional también. Todo lo que tengamos que saber, simplemente el hecho de la causa, ¿no? Que lleva a la enfermedad. Pero yo sé que hay mucho problema también con eso, porque hay gente que no puede bajar de peso fácilmente. Entonces, vamos a ir cubriendo también un poquito todo lo que es las causas principales y cómo dar solución a eso. Bien, bueno, vamos Carolina, ya se está grabando, vamos a subirlo después a YouTube, así que toda la gente tranquila, la que no se puede conectar por a través de YouTube, lo siento, pero escapa a nosotros, o sea, algo que no podemos resolver, es un tema de YouTube, no es de nosotros. Entonces, bueno, hoy por hoy se está grabando, así que ahí lo vamos a subir cuando esté listo, ¿ok? Así que bueno, cuando quieras, empezamos. Bueno, entonces dando inicio hoy día a la charla, una vez más con ustedes, muchas gracias. A la gente nueva que está por primera vez, tal vez nos están visitando, darles la bienvenida. Están llegando al mejor lugar, se puede decir, en cuestión de todo lo que es nutrición. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, que es sobrepeso y obesidad. Y como ya les decía hace un momento, es una pandemia de la que estamos sufriendo muchas personas en todos los países. Imagínense ahorita el que lleva la delantera en todo esto es México. Estamos con 72% de los habitantes con este problema. Entonces, imagínense, en cada país tenemos nuestro porcentaje, no muy alejado de eso, pero todo esto se ha dado por un problema de la alimentación prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a saber qué cosas hay que comer, qué no, qué es lo que estamos nosotros tratando de evitar para que la gente no llegue a sufrir este tipo de problemas. Yo empecé en OmniLife hace más de 15 años consumiendo los productos. Les comento un poco de mi testimonio siempre al iniciar, porque yo sé que hay gente que a veces nos visita por primera vez. Y el hecho de que también ustedes agarren un poquito de seguridad en todo esto, porque a veces hay una cierta desconfianza al hecho de usar los productos, como yo la sentí hace 15 años, ¿no? Entonces no le damos la importancia que se merece a la nutrición por el mismo hecho de que no sabemos de qué se trata. Pensamos que simplemente son dietas, hay que comer lo más natural y hay que saber qué comer y qué no en qué enfermedad, pero no nos han dicho de que la nutrición es lo más básico, porque sabemos nosotros que estamos hechos de células. Entonces, esas células que tenemos en el cuerpo son las que necesitan adquirir nutrientes todos los días. Y si nosotros no se los damos a través de la alimentación, vamos a entrar en problemas de salud o deficiencias nutricionales, que es un sinónimo de las enfermedades. Entonces, cuando yo entendí esto, fue 3 años después de haberme inscrito a la empresa. Yo me inscribí no confiando en los productos, porque mi mamá me obligó, ella ya lo usaba más antes, ya trabajaba. Yo estaba empezando la carrera de medicina, pero era más enfocada a todo lo que era eso. Hasta que nos sucedió, igual que a muchos de ustedes, quizás alguien en la familia que se enferma, tenemos o precisamente nosotros mismos con un problema de salud. A mí me tocó ver que mi abuela se enfermara aquel entonces con un problema de Chagas terminal, y lógicamente pues no había solución que darle a ella en esa época, a los 31 años que nos las entregaron así, toda complicada, muchos órganos que ya no estaban funcionando. Entonces decidimos darle el producto aquella vez, 3 años después que mi mamá había iniciado en la empresa. Hasta, o sea, imagine cómo es la gente, ¿no? A veces llegamos hasta un límite donde nos dicen ya no hay nada que hacer y recién optamos por otras alternativas. Espero no suceda eso con la gente que ahora empieza, pero a nosotros nos tocó que empezar así. Cuando le empezamos a dar los productos, aquel entonces fue con mucha desconfianza, pero 1 año y 4 meses después de seguir insistiendo con el resultado, nosotros pudimos ver de que ese corazón que estaba tan crecido había vuelto a la normalidad. Los pulmones, riñones, hígado, la circulación, todo empezó a normalizar en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, un poquito desfavorable porque a los 81 años sabemos que la persona no es
la regeneración ya no es tan rápida en el cuerpo. Pero a pesar de eso se fue dando. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo despertar a los productos. Recién empecé a consumirlos, empecé a vencer ciertos problemas digestivos que yo tenía. Y fuera de todo eso, ya empecé a estudiar la carrera de nutrición ortomolecular, que eso es lo que me abrió ahorita el campo para que yo pueda informarles también a ustedes o explicarles un poquito más cuál es la diferencia entre estar sano o estar enfermo. Mucha gente yo sé que la sabe porque a veces lo vive en el cuerpo, pero no sabemos cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. Eso es lo más básico. Podemos comer cualquier cosa, pero no sabemos de todo eso que comemos, qué está aprovechando tu cuerpo. Entonces, ahí está la importancia de la nutrición, que nosotros tenemos que empezar a darle al cuerpo lo que más necesita. Yo tuve que regenerar mi matriz cuando tuve mi primer bebé. A mí me dejaron una gasa. 4 días, imagínense, con la gasa ahí adentro, no sé por qué se les olvidó dejarme la gasa, pero una infección tremenda. A mí me tenían que extirpar la matriz, el útero, a la semana, ¿no? Porque me dieron una semana de tratamiento antibiótico y en esa semana de estar internada en el hospital apliqué simplemente el producto. O sea, ya bueno que me coloquen el antibiótico, pero se iba al médico y yo tomaba el producto. Era en el litro de aloe, 6 sobres de Power, 6 sobres de OmniPlus, cada día. A la semana, imagínense que me hice sacar la ecografía, el 70% de la matriz había regenerado. Y con la cesárea que tuve en mi siguiente embarazo sucedió lo mismo, la cicatrización fue más rápida. Lo viví en carne propia lo que hace el producto como regeneración. Entonces, esto es lo que vamos a enfocar más que todo hoy día con la gente nueva que empieza, porque no hay otra cosa mejor que empezar a usar los productos. Entonces, el tema de hoy, sobrepeso y obesidad. Yo sé que hay mucha gente que tiene ese problema. Vamos a ir pasando, como siempre, las diapositivas para que ustedes me sigan en la explicación y la podamos ver. Entonces, como les decía hace un momento, este problema de salud, que igual significa una complicación en el cuerpo, lo vamos a ir viendo paso a paso, como vemos acá, el estado en que la persona poquito a poco empieza a subir de peso, a veces sin darse cuenta, cuando ya lo vemos, pues ya tenemos varios kilos, ¿no?, de sobrepeso. Pero sobre todo el hecho de poder controlar este problema, porque es muy difícil para la gente bajar de peso. O sea, puede subir rapidísimo cualquier persona en caso de que no sea un problema hormonal, pero bajar de peso es lo más difícil que a veces les toca, porque yo sé que hay mucha gente que a veces intenta dietas, cambia su forma de alimentación, pero a veces no damos con el punto de qué es lo que está pasando para que no vayamos a bajar de peso. Hay muchas cosas que intentamos, pero no siempre vamos a encontrar la respuesta en todo eso. Como hay clientes que a veces tenemos que nos dicen, no, solamente un termogénico, un quemagrasa, nada más, pero no significa solamente quemar grasa. Tenemos que dar, como siempre les digo, la causa de la enfermedad para que nosotros sepamos dar la solución al problema. Esto es una pandemia mundial, como muchas de las enfermedades, se puede decir la segunda enfermedad a nivel mundial que está matando gente, y no por el hecho de que sea estético simplemente el que subas de peso, sino por el hecho de la salud. ¿Qué compromiso tiene al deteriorar la salud? Entonces vamos a ir viendo acá la diferencia que hay entre sobrepeso y obesidad. El sobrepeso como tal no siempre va a significar una acumulación de grasa, no precisamente, porque si tú vas a una balanza, te subes y ves que tienes un peso exagerado, no precisamente eso quiere decir de que hayas acumulado solamente grasa. Podría ser también un tema de huesos, de músculos, o sea, hay gente que, por ejemplo, se dedica al fisiculturismo, podríamos decir, o ese tipo de áreas donde entrenan los músculos, ¿no? O se nutren con mucha proteína, entonces van a subir de peso, pero eso no quiere significar siempre que sea grasa. Entonces, acá en el tema, por ejemplo, de la obesidad, ahí está el problema, ¿ya? Eso es donde vamos a ver qué significa, por ejemplo, tener mucha grasa corporal. ¿Por qué el cuerpo está produciendo grasa? ¿Por qué está almacenando grasa? ¿Por qué nosotros en vez de aprovechar esa grasa, que quiere decir energía, la estamos almacenando? Entonces, como dice acá, no es lo mismo que el sobrepeso, que significa pesar demasiado, ¿cierto?
Hay algo que nosotros utilizamos dentro de lo que es la nutrición y es el índice de masa corporal. O sea, ¿cómo vamos a saber nosotros que una persona tiene sobrepeso y que ya está entrando en un proceso de obesidad? Lo que hacemos nosotros es el peso que tiene la persona, se divide por la altura multiplicado por 2. O sea, ahorita vamos a ver nosotros un ejemplo donde acá, por ejemplo, nos está diciendo, hay una tabla donde nosotros podemos entrar según el resultado que nos dé esa fórmula. Ya, acá, por ejemplo, les voy a dar un peso de 63 y una altura de 170. Más fácil para que ustedes se guíen de una persona cuánto es el límite de peso que tiene que tener, nos los va a dar la altura de la persona. Si esta persona mide 1,70, 70 es lo máximo que puede pesar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es de que su esqueleto, su estructura está hecho para pesar ese peso máximo de 1,70. Entonces, imagínate, esta persona pesa 63. Lo que sin utilizar la fórmula nosotros nos estamos dando cuenta de que está dentro de lo normal. Quizás podría entrar un poquito de deficiencia, pero no se está pasando del límite, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Multiplicar la altura, ¿sí? Por 2 y lo dividimos por el peso que es 63. Entonces nos va a dar un dato de 21,8. Y si nosotros nos centramos en la tablita de acá, ¿cuánto es el peso normal? El intervalo 18,5 hasta 24,9. Entonces esta persona estaría normal, no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar a una persona que, por ejemplo, nosotros vemos acá de que ya va, por ejemplo, 1,70, pero nos está pesando 90, por ejemplo, ¿sí? O hay gente que ya pesa 100. Entonces te vas a dar cuenta de que esa persona ya tiene un exceso, ¿sí? O sea, está sobrepasando el límite que te está indicando su estructura, ¿no? El esqueleto. Entonces, si tú pesas 1,90, máximo es 90 el peso. Si tú pesas, si mides 1,53, máximo deberíamos pesar 53, ese es el límite, o sea, para que nos vayamos dando cuenta, ¿sí? Está en el peso, por eso tiene esa relación entre lo que es peso y lo que es altura en la persona, tiene mucho que ver. Entonces, si nosotros vemos en las estadísticas, por ejemplo, 2 de cada 3 adultos, como dice acá, presenta ya sobrepeso u obesidad. Y 1 de cada 4 va a presentar la obesidad como tal, esa obesidad mórbida que decimos que ya te va a causar complicaciones en el cuerpo. O sea, si tú ves cómo estará pasándola ahí adentro el corazón, el hígado, los riñones, el mismo esqueleto que está teniendo que llevar a cuestas un peso exagerado. Por eso es que las articulaciones con frecuencia empezamos a tener ya desgastes con más facilidad, principalmente las rodillas. Ya la gente empieza a caminar más lento, no tiene energía y todas las complicaciones que se va a ir dando, ¿no? Entonces, en los niños también nosotros ya podemos ver todo este proceso que se va a ir dando, de que 1 de cada 3, por ejemplo, ya va a presentar este problema porque vamos a ir heredando. O sea, nosotros vamos a heredar la olla como tal. Si en casa se come fritura, se come comida chatarra, es eso lo que van a comer los niños y seguimos heredando generación tras generación ese tipo de alimentación que estamos nosotros llevando. Entonces, el problema que presenta esto no solamente es para la persona, muchas veces, como les digo, es la familia. ¿Y a qué se da toda esta causa de seguir comiendo sin un límite? Fíjense, ¿cuáles son las causas que nos va a generar la obesidad como tal? Vemos acá, por ejemplo, de que las causas de la obesidad son múltiples, pero principalmente, como dice acá, la herencia genética, o sea, podemos venir de papás que sean gorditos. Y obviamente, como les digo, o sea, el otro día tocábamos un tema de lo que era la genética, por ejemplo. Es muy interesante, en algún momento también se los voy a mostrar cómo nosotros heredamos de cada uno de nuestros padres o generaciones de más arriba ciertas enfermedades, por ejemplo, porque en cada célula que nosotros tenemos está toda la información de tu cuerpo, desde el color de tus ojos, desde tu cabello, tu carácter, tus reacciones ante los problemas, toda la información nosotros la llevamos en esa pequeña célula, ¿sí?
que en el núcleo está el ADN y ahí está el código de todo lo que tú eres como persona. Entonces, si el papá o la mamá han sido gorditos, o peor aún, si los dos eran gorditos, lógicamente nos están heredando esos genes. No quiere decir que estés esclavizado a ser gordito o ser obeso, ¿sí? Pero somos más predispuestos, se puede decir, a contraer ese problema de salud. Entonces, la herencia también tiene que ver en todo esto, pero como yo siempre les digo, cada 3 años nosotros vamos regenerando el ADN. Entonces, podríamos nosotros tener la esperanza o la oportunidad, como se dice, de salir de un problema de salud y no heredarlo a futuras generaciones. Eso ya va a depender de nosotros, porque sabemos que la nutrición que nosotros tenemos como producto no va a atacar solamente a tu cuerpo, va a atacar a toda tu información, incluso en el ADN. Entonces, si tú tienes un cuerpo bien nutrido, tus generaciones van a ir heredando eso poco a poco. Y eso es lo mejor que tú puedes decirle a tus clientes, de que de aquí a 3 años, si mantenemos una buena nutrición con los productos y añadiendo ahí la alimentación básica que tenemos que ir cambiando, vamos a tener un nuevo ADN, eso lo podemos ir heredando ya en mejores condiciones, ¿no? El comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico. Esos son los 3 principales que causan el desorden en el cuerpo. O sea, cuando tú vas exagerando en cierto tipo de alimentos, fíjate que se van a afectar más estos 3 sistemas. El sistema nervioso, endocrino y metabólico. Son los 3 que se te van a ir desequilibrando, ¿no? Y por último, el tipo o estilo de vida que se lleve. Entonces, la persona ya va a tener con esto un claro ejemplo de lo que nosotros le estamos haciendo al cuerpo. Mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. O sea, ¿cuántas calorías tendrá cada uno de los alimentos que nosotros nos llevamos a la boca? ¿Qué quiere decir eso? Las calorías que tú ingieres, tenemos que quemarlas para fabricar energía en tu cuerpo, porque gracias a la energía tú te mueves, te despiertas, haces cualquier actividad. Gracias a la energía que produce tu cuerpo es que nosotros estamos vivos. Entonces, es lógico que sea tan importante para el cuerpo tener este tipo de sistemas que te está convirtiendo cada vez la comida en energía. Entonces, si nosotros consumimos más calorías de lo normal, pero como vemos acá, quemamos poca, entonces lógicamente estamos acumulando más de lo que estamos desgastando. Por eso es importante siempre la actividad física en todas las personas. Y como vimos acá hace un momento, la herencia genética, ya les decía, ¿no? Fíjate acá, los 2 papás son delgados, pero puede ser que la abuelita, el abuelito o alguien ya haya tenido problemas de obesidad y por lo tanto se va heredando poco a poco, se va pasando los genes, porque por ejemplo, vamos a suponer que el papá o la mamá de nuestro papá ha sido obeso, ¿sí? Papá ha heredado una parte de ese problema en sus genes, pero también te lo está pasando a ti. Puede ser que tu hermano no nazca con ese problema, pero tú sí ya has nacido predispuesto a sufrir ese problema de obesidad. O sea, de 2 padres que no son obesos, no tienen sobrepeso, del 7 al 14% nosotros tenemos la probabilidad de tener el problema, ¿no? Pero cuando uno de ellos ya es obeso, tenemos más probabilidades todavía, o sea, un 40% de heredar ese tipo de problemas, ¿no? Y como vemos acá, pues, lógicamente va subiendo el porcentaje si los 2 son gorditos. Entonces vamos a tener más predisposición a sufrir el problema, que si tú vas a seguir comiendo lo que comían tus papás, lógicamente va a ser un disparo para el cuerpo en que va a reaccionar de esa forma almacenando más grasa que la que va a quemar, ¿no? Y aquí estamos viendo en la foto, por ejemplo, la herencia, como la vemos, papá gordito, mamá gordita, los hijos empiezan a heredar no solamente los genes, sino también la forma de alimentación. Es muy importante eso. Acá vemos algo muy directo a todo lo que es la energía, porque acá dice sistema nervioso, endocrino y metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que el metabolismo del que nosotros hablamos significa energía. ¿Qué es metabolismo? Que todo lo que tú consumes, el cuerpo tiene que convertirlo en energía, ¿sí? Ya les decía, es la parte más importante. Fíjate, 300 trillones que tenemos de células en el cuerpo
que son una planta generadora de energía. O sea, tú tienes una fábrica de energía en el cuerpo. Por cada célula es una fábrica de energía que dentro del núcleo de esa célula está ese pulmón que se puede decir, o es un motor que tenemos ahí adentro que se llama la mitocondria. Esa mitocondria es la encargada, es como un horno que tenemos, que todo lo que se va metiendo ahí, él lo va a cocinar y lo va a sacar en forma de producto que nosotros necesitamos, ya sea energía, ya sea como vemos acá, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es lo que también la célula respira y desecha, te puede producir agua la célula, o sea, todo lo que va ingresando a esta fábrica, fíjate que es similar a una fábrica, todo lo que va ingresando como materia orgánica, como oxígeno, se va a convertir en eso. Tu célula tiene que saber cómo la va a fabricar para enviarte energía, para enviarte agua, para enviarte dióxido de carbono, todo lo que ya vamos a ir eliminando poco a poco. Entonces, esa célula es la que trabaja día y noche. Si va a ingresar, por ejemplo, glucosa, grasa, oxígeno, proteínas, todo eso se va a combustionar, es como decirte, se va a cocinar ahí adentro para formar lo que nosotros llamamos como ATP o corriente de energía, ¿sí? Y también corriente, como dice acá. Por eso cuando hablábamos el tema, por ejemplo, del corazón, y les decía que el corazón tiene como una energía que va saliendo para que haya ese bombeo de sangre. O sea, lo que tú ves, por ejemplo, en los exámenes médicos como un electrocardiograma y vas viendo cómo los movimientos del corazón se traducen en esas líneas en el papel que es electricidad. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos energía? De lo que comemos. Fíjate, es una maravilla el cuerpo. Yo siempre les voy a decir y les voy a seguir repitiendo esto porque cada que yo lo veo, cada que lo estudio, cada que sé un poco más, es sorprendente lo que hace nuestro cuerpo. Fíjate, por ejemplo, todo lo que tú le das, incluso basura, tu cuerpo tiene que saber cómo la va a hacer para seguirte produciendo lo que tú tienes que tener para seguir viviendo, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que nosotros consumimos día a día. La obesidad ocurre cuando hay un problema en la conversión de energía, o sea, puede ser por falta de oxígeno, porque no tomes suficiente agua, porque comas demasiado carbohidrato o deficiencia de minerales que se va a ir generando este problema. Por falta de estas materias que tu fábrica no va a recibir, no se va a producir, como ya vimos hace un momento. Entonces, si a esa fábrica no le llega materia prima, lógicamente no hay producción. Entonces, cada enfermedad que nosotros tenemos es eso. Cada órgano es como una fábrica, que si tú ves toda la materia orgánica que nosotros estamos metiendo como alimento, si tiene lo que necesita tu cuerpo, te va a producir, pero si no tiene, ¿qué va a hacer? Se tiene que empezar a robar a sí mismo. Si no tiene minerales, ¿de dónde va a sacar? Si tú comes todos los días comida chatarra, carbohidratos, como ya veíamos, papa, arroz, fideo, pan, harinas, dulces, tortas, gaseosas, o sea, estamos metiendo al cuerpo indiscriminadamente estos alimentos, ¿de dónde va a tener nutrientes para funcionar? ¿De dónde va a tener minerales, por ejemplo, para poder controlar lo que hace el cuerpo? Porque la acidez que está provocando estos alimentos en tu cuerpo se van a neutralizar en la sangre gracias a los minerales. Y como todo lo que consumimos es ácido, entonces, ¿cómo neutralizamos ese ácido para seguir viviendo? Porque tú tendrías que estar acidificado completamente si llevas ese tipo de alimentación y morirte. Fíjate que el pH de la sangre, por ejemplo, es 7.45. Ese es el pH del cuerpo. Si nada más empieza a bajar cerca a 7, ya sería un peligro de muerte para la persona. O sea, ya entraría a un coma diabético. ¿Te imaginas? O sea, nada más con un poquito que reduzca. ¿Y por qué nosotros seguimos teniendo salud todavía si seguimos metiendo al cuerpo ese tipo de alimentación diariamente? ¿Por qué? Por los minerales. ¿Tu cuerpo de dónde lo va a sacar? Si no lo tiene en la alimentación, se tiene que robar. Lo va a sacar de los huesos, lo va a sacar de los dientes, lo va a sacar del cabello, lo va a sacar de donde haga falta para seguir compensando lo más necesario, que es neutralizar tu sangre para que no se acidifique tu cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate lo muy importante que es este concepto de decir, tienes que consumir los 40 nutrientes. El cuerpo no te va a producir todo. Hay ciertas vitaminas, hay ciertos minerales que sí el cuerpo los va a producir, los elabora gracias a las bacterias intestinales que nosotros tenemos. Pero lo que no se produce son nutrientes esenciales. Por eso se llama esenciales, porque necesitamos sacarlos de la alimentación. Pero si tu tipo de alimentación es tan baja, entonces, ¿de dónde sacamos los 40 nutrientes? ¿Te das cuenta que estamos entrando en una deuda con el cuerpo?
Es como cuando tú, por ejemplo, sacas un préstamo del banco y te dan unas cuotas para pagar. Pero nosotros nos vamos saltando las cuotas, no pagamos una, no pagamos dos, y el banco ya te empieza a molestar, lo mismo que nosotros llamaríamos los síntomas, que tu cuerpo te empieza a reclamar el por qué no estás ingiriendo esto y se está produciendo un desajuste, un desequilibrio, ya no tienen de dónde sacar. Entonces el banco te sigue molestando y molestando y molestando, y como tú te entregaste garantías antes de sacar ese préstamo, llega un punto en que te quitan tus garantías o te embargan, por ejemplo, si fue tu casa, si fue tu auto, lo que sea. Lo mismo pasa con la enfermedad. Llega un momento en que te va a embargar el cuerpo, se lo va a llevar. Entonces, a ese punto no queremos llegar, ¿sí? Es una deuda que tenemos nosotros con el cuerpo porque todos los días le estamos privando de una buena nutrición y eso se va a ver reflejado en la salud. Si estás enfermo, estás saludable, depende de lo que estás metiendo al cuerpo, ¿cierto? La factura que nos va a ir pasando el cuerpo cada vez va a ir dándose a medida que los años van pasando. No toda la vida somos jóvenes, entonces lógicamente a partir de cierta edad el cuerpo ya empieza a entrar en una deficiencia, empieza a entrar en una donde ya no es tan activo como antes y ahí es donde se va sintiendo más los problemas de salud, ¿no? Entonces, generalmente el hígado guarda la glucosa extraída, dice, de los alimentos por 8 a 10 horas. O sea, fíjate la inteligencia del cuerpo. Tu cuerpo sabe que tiene que vivir, o sea, hay más, tiene que sobrevivir, se puede decir, y es por eso que de todo lo que tú comes va a guardar un poquito en el almacén que se llama el hígado. El hígado convierte esos carbohidratos que tú te has comido en glucosa, en azúcar, y ese azúcar, ¿qué es lo que va a hacer? La va a guardar de 8 a 10 horas, por si acaso tú te olvides de comer, por si acaso no hay alimento, entonces, ¿por qué tú sigues viviendo todavía después incluso de haber dejado de comer 10 o 12 horas? Porque tu hígado sigue sacando de sus reservas, enviando a la sangre la glucosa, ¿para qué? Para que el cuerpo siga activo. No te olvides que después del oxígeno, el agua, la glucosa es otro de los alimentos principales para tu cuerpo. Sin glucosa no tendríamos energía para vivir. ¿Quiénes utilizan más la glucosa? Lógicamente el cerebro, los músculos principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la glucosa suficiente, nos vamos a morir. Por eso es que hay gente que cuando tiene la glucosa baja se desmaya, pierde el conocimiento, se dan este tipo de problemas porque no está ingiriendo ya también lo suficiente. Cuando haces ayuno, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en este caso, por ejemplo, de gente que hace ayuno voluntario, está bien un día, al día siguiente ya empieza a decaer, luego empiezan a entrar en un proceso de hipoglucemia, se les va a internar, se les pone suero. ¿Por qué? Porque ya se han acabado las reservas del hígado. Entonces, el hígado lo que hace es reservar un poquito siempre de lo que tú comes por si no le vayas a dar más adelante, ¿no? La glucosa que no se usa se transforma y se acumula en grasa. ¿Sí? Así lo va a traducir tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque la grasa se puede meter más calorías en un gramo de grasa que, por ejemplo, acá les puse una tablita. Por ejemplo, en un gramo de carbohidratos está como 4 calorías. En un gramo de proteína también hay 4 calorías, pero en un gramo de grasa hay como 9 calorías. O sea, se puede guardar más en un gramo de grasa que en carbohidratos, proteínas u otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Es agarrar y decirte, pues vamos a guardar en grasa todo lo que tú estás comiendo. Como comes demasiado, entonces si no lo podemos, o sea, no lo estás desgastando, entonces ¿dónde voy a guardar todo lo que tú estás consumiendo? Lógicamente en grasa, porque ahí se puede guardar más. Es como el chip de tu celular, ¿cierto? Perdón, la memoria. Entonces, si tú tienes una memoria de celular así chiquita, ahí se guarda todo lo que tú vas a almacenar en ese aparato. Lo mismo pasa el hígado. Tiene dentro de la grasa, va a almacenar todo lo que nosotros estamos consumiendo. O sea, que toda la glucosa que tú no quemas porque no haces ejercicio, no haces actividad, no estamos haciendo nada por quemar esa grasa, esa glucosa, lógicamente se va a traducir en grasa y se va a almacenar en el hígado, ¿no? Entonces aquí tú ves, por ejemplo, esa imagen, ¿ves? Todo lo que está protegiendo el cuerpo de este señor es grasa. Y no solamente la grasa externa, sino también grasa que está dentro de los órganos como tal, ¿no? Y eso es lo que va a afectar más. Imagínate un corazón que esté más lleno de grasa que un corazón sano, lógicamente va a trabajar menos, va a ser menos
va a ser más el esfuerzo que hace, se va a cansar más rápido, va a requerir más nutrientes, y como no se lo damos, en algún momento va a claudicar y nos va a dar un infarto, un paro o algo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que la actividad es importante para que vayamos a quemar todo eso que estamos consumiendo. La obesidad, fíjate que esto es muy importante, este concepto, porque dice, la obesidad es el precio que paga tu cuerpo para evitar la diabetes. Fíjate, tan importante que la inteligencia del cuerpo no nos va a superar nunca a nada de lo que se vaya a crear. Lo que hacen tus células para pensar, o sea, para que tú no entres en un proceso de diabetes directamente, porque sigues consumiendo basura todos los días, exageración. Entonces, para que no pases esa enfermedad tan grave como es la diabetes, primero te hace entrar en obesidad. O sea, para que esa glucosa no esté circulando en tu sangre, ¿qué es lo que hace? Transformarla en grasa, y prefiere almacenar grasa tu cuerpo, ya sea en el hígado, externa, dentro de los mismos órganos, para que esa glucosa no esté circulando en tu sangre y te vaya a causar la diabetes. Pero con el tiempo va a suceder igual, porque se van a cansar tus órganos de hacer ese proceso. El exceso de carbohidratos que tú te comes, o sea, como vemos acá, por ejemplo, el arroz, el maíz, las harinas, la papa, qué sé yo, el pan, cualquier tipo de pan que tú consumas, los azúcares que consumes, las gaseosas, todo lo que sea carbohidrato como tal, ¿sí? Se va a traducir en glucosa en tu cuerpo, en azúcar. Entonces, ¿qué nos va a generar el exceso de carbohidratos? Un exceso de glucosa en el cuerpo. Y por lo tanto, si hay mucha glucosa, ¿quién va a trabajar? El páncreas, ¿sí? El páncreas es el que se encarga de largar la insulina para que ese azúcar no pase a la sangre, ¿sí? Es como decirte, el hígado y el páncreas siempre van a trabajar en comunión. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el páncreas es segregar esa hormona que es insulina, pero lamentablemente tú sigues sin desgastar eso que has consumido. Entonces, el exceso de insulina más la glucosa, ¿qué te va a crear? Grasa. ¿Sí? La combinación de los dos. Y por lo tanto, si se crea grasa, ¿dónde se va a almacenar? En el hígado, y nos va a producir un hígado graso. ¿Sí? Entonces, de ahí es que ya empieza la persona con un hígado graso. ¿Y qué te va a generar el hígado graso? Un abdomen crecido. Y ahí ya tenemos la respuesta a la pancita que mucha gente tiene, al abdomen que se les va creciendo cada vez más. ¿Y eso por qué? Porque la grasa que se va generando, fíjate, se está almacenando en el hígado, y eso te va a hacer crecer el abdomen sí o sí. Entonces, como vemos acá, la ingestión de grasas, de carbohidratos, de glucosa, o perdón, de azúcar y todo lo demás, se ingiere, se genera el metabolismo en tu cuerpo, pero como no se quema, nuevamente les repito, ¿qué es lo que hace? Las sales biliares más lo que el páncreas te envía, se va a formar eso que nosotros decimos la grasa, y eso es lo que va a generar el almacenamiento en el cuerpo de ese producto. En un cuerpo delgado, la glucosa entra a la célula y se quema para usarse como energía. O sea, si esta persona es delgada, si hace deporte, si hace alguna actividad, lógicamente todo lo que consume es fácil de poder combustionar. No te olvides que el cuerpo, como les decía hace un momento, en cada célula es como un horno que tenemos, es como una cocina que tú tienes ahí que se combustiona, tiene que generar calor ahí adentro, y mientras más calor, más actividad tenga, eso se va a quemar y se va a transformar en energía. Y es por eso que nosotros tenemos que tener energía todos los días. Imagínate, 300 trillones de células te tienen que generar energía todos los días, pero tú te levantas cansado, te levantas sin energía, te levantas irritado, o sea, con síntomas de que el cuerpo no te está generando energía. Y seguimos comiendo carbohidratos, azúcares, pero ¿por qué tú no tienes energía? Generando ese metabolismo en el cuerpo. Entonces, porque no hay esa actividad que nosotros decimos. Si hay exceso de glucosa y exceso de insulina, eso va a estresar a las hormonas, ¿sí? Ahí ya entra el proceso hormonal, fíjate, no solamente estamos hablando del metabolismo, sino que también aquí, ya por ese exceso que se está produciendo, ya las hormonas empiezan a estresarse porque están llevando una información exagerada del consumo que tú tienes, y las convierten en grasa para que no suban los niveles de glucosa en sangre. Y eso era lo que hablábamos de la insulina hace un momento. Este páncreas te va a producir a cada momento insulina, insulina. En la mañana te comiste, por ejemplo, el pan con mantequilla, con mermelada, con embutidos, qué sé yo, cualquier cosa que te hayas comido en la mañana, pero no pasa ni 2 horas y ya estamos volviendo a comer algo. Si sabemos que cuando hemos hablado del tema del aparato digestivo,
Eso por lo menos está ahí de 3 a 6 horas, muchas veces la digestión que se está produciendo de todo lo que tú consumes, pero no respetamos esas 4 horas mínimamente que tiene que estar el alimento ahí, sino que seguimos metiendo a cada rato y es como una máquina que tú tienes que la enciendes, la apagas, la enciendes, la apagas, la enciendes, la apagas, sin ningún horario, sin ninguna disciplina que nosotros tenemos con el cuerpo. Entonces, eso es lo que va a generar de que este órgano, por ejemplo, que es el páncreas, se te vaya a cansar en algún momento. De tanto producir y producir y producir y producir a cada rato la insulina, va a llegar un momento en que tu páncreas va a quedar enfermo, ¿sí? Y ya no te va a producir la insulina. Y ahí ya vamos a entrar a lo que el cuerpo no quería que tú pasaras, que es la diabetes, ¿sí? La circunferencia de tu cintura te dice mucho. Para que ustedes tengan en cuenta, ese es el principal síntoma que nosotros tenemos que ver o signo en la persona. Si tú ves que ya tiene un abdomen crecido, fíjate, en las personas, por ejemplo, en los varones, menor de 95, o sea, tú agarras una cinta métrica y te mides la cintura. Si va a estar menor de 95, la circunferencia es normal, no pasa nada. Pero cuando ya está entre 95 y 101, ya estamos entrando en un riesgo. ¿En un riesgo de qué? De generar esto que se llama el hígado graso, principalmente, ¿no? Cuando sobrepasa los 102 de centímetros, o sea, cuando tú te mides y ya pasa los 102, es un riesgo muy elevado, o sea, ya tienes que estar seguro tú de que eres un candidato a la diabetes, eres un candidato a la presión alta, a tener colesterol, a tener triglicéridos y cualquier momento, pues una falla del corazón, ¿no? Y en las mujeres suele ser un poquito menos, o sea, menos de 82 es normal. Cuando estamos en un riesgo elevado es entre 82 y 87, ¿sí? Y mayor a 88 de cintura, ya estamos teniendo un riesgo elevado de sufrir lo mismo, cualquiera de esos problemas de salud. Un hígado normal, como vemos acá, empieza a almacenar la grasa. Acá podemos ver como la esteatosis que se conoce en medicina, o ya vemos acá un hígado que se está almacenando más grasa y puede llegar a una cirrosis. Por eso es que hay cirrosis que no son alcohólicas, ¿no? El alcohol también es grasa dentro del cuerpo. Cuando tú consumes alcohol, cualquier bebida que contenga alcohol, dentro del cuerpo también se transforma en grasa. Pero fíjate que esto es una cirrosis no alcohólica. Entonces, porque tú sigues consumiendo los carbohidratos, el azúcar, lógicamente eso también se está transformando en grasa y podemos llegar a una etapa de cirrosis y por último el cáncer, que no está muy lejos de la cirrosis. Acá ten en cuenta eso, que el abdomen crecido es un metabolismo lento. ¿Qué es el metabolismo? Ya lo decíamos a un inicio, la forma en la que tu cuerpo transforma los alimentos en energía. Entonces, si tu metabolismo es lento, ¿cómo se va a transformar? Muy lento lo que tú estás consumiendo, por eso es que se va almacenando en vez de convertirse en energía, ¿no? Entonces, el abdomen crecido va a crear inflamaciones dentro del cuerpo. La grasa es una sustancia activa que va a ir produciendo otras sustancias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral que nosotros le decimos, que te va a ir generando cáncer con el tiempo. O sea, es un tipo de sustancia que va alargando la grasa, principalmente con esto de la actividad de las hormonas, va a ir produciendo otras sustancias como este factor de necrosis tumoral. ¿Qué dice eso? O sea, formar tumores con el tiempo. O por ejemplo, las citocinas, que también es otra sustancia que te va a generar la grasa, que son sustancias inflamatorias, son mensajeras para el colmo, o sea, que puede viajar a un órgano, a otro órgano y generar inflamación en estos órganos. Si tú tienes un corazón que inflama, por eso es que las personas que ya tienen un abdomen crecido, que ya tienen obesidad, sobrepeso y demás, van a generar un proceso en el corazón, o sea, un problema cardíaco, un problema circulatorio que no está lejos de suceder cuando ya nosotros sobrepasamos estos datos que estamos dando acá, ¿no? O sea, es importante que también de vez en cuando nos vayamos a medir, nos vayamos a pesar para saber cómo está tu salud. Y fíjate que el hígado graso, va a crear resistencia a la insulina. ¿Qué es esta imagen que les he puesto de acá? Es como, por ejemplo, tú tienes en tu casa a alguien que te grita todo el tiempo, que te está diciendo cualquier cosa que en algún momento te va a cansar. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando te cansa esa persona que te grita? Ya no le das importancia.
haces como si no existiera, ¿sí? Lo mismo pasa dentro del cuerpo. O sea, el hígado tanto que está almacenando, almacenando, almacenando. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene que generar insulina cada rato. Es como que el páncreas le anda gritando todo el tiempo al hígado de decir que almacene, 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 que la insulina y la insulina y la insulina. Es una confusión ahí adentro entre los órganos que se va a generar y es por eso que ya el hígado no le da importancia a lo que es la insulina. Como a cada rato se está produciendo, se cansan los órganos, lógicamente de que es un trabajo tan fuerte que hacen todos los días, 24 horas al día, los 365 días del año y hasta que te mueras, tus órganos van a estar trabajando esa cantidad de tiempo. O sea, no tienen descanso y lo único que te piden es nutrientes para funcionar. ¿Y qué le damos? Basura. Entonces, por eso es que se llegan a cansar y este hígado no le va a hacer caso a la insulina en algún momento. Y ahí es donde tenemos el tipo de diabetes 2, que es resistencia a la insulina. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando una persona es resistente a la insulina, aunque produzca insulina a su cuerpo, igual va a entrar en diabetes, porque el hígado no va a producir una proteína que es la llave que abre la célula para que entre la glucosa dentro de la célula y haga su combustión. O sea, fíjate que es muy importante que tu hígado no se enoje, porque si tu hígado se va a enojar, se va a cansar, no te va a producir lo mismo que el páncreas. Y ahí estamos fregados cuando empezamos a tener ese problema de salud. Mientras más grande el abdomen, más resistencia se va a crear a la insulina y vamos a tener como riesgo, acá ya dice el cáncer, infartos, el colesterol, triglicéridos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, los carbohidratos se transforman en glucosa, no se olviden. Las proteínas que consumimos, parte de las proteínas también se transforman en glucosa. La grasa se va a transformar en ácido graso, eso no se transforma en glucosa. Por eso me van a entender más adelante, no significa tanto lo que estamos nosotros consumiendo como carne, como grasa, no tiene mucha importancia como el carbohidrato y el azúcar que tú estás consumiendo todos los días. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, la producción, por ejemplo, acá vemos el glucógeno no es otra cosa que lo que hace tu hígado para almacenar esa glucosa. O sea, lo que hace el hígado es más que todo deshidratar la glucosa. Fíjate el proceso que hace, es maravilloso si tú te pones a ver cómo trabaja el cuerpo ahí adentro. Aunque no sepamos química, el hígado es experto en lo que es química porque sabe cómo va a almacenar, cómo va a deshidratar, cómo va a hacer cada una de las acciones y funciones que tiene dentro de tu cuerpo. Ese hígado almacena por lo menos 500 funciones dentro del cuerpo. Te das cuenta que si falla una de ellas, el cuerpo entra en un desequilibrio total. Entonces, glucógeno se llama a la deshidratación de la glucosa. Lo que hace es deshidratar la glucosa y eso parece un almidón, como dice acá. Tiene más o menos la consistencia de almidón cuando se la deshidrata y así la guarda en forma de almidón o en forma de glucosa deshidratada. Y cuando tú necesitas, por ejemplo, esa glucosa, o sea, has ayunado, como dice acá este proceso del ayuno, hay mucha gente que no desayuna y cree que dejando de comer va a bajar de peso. O sea, un error muy grande para empezar, que no significa que dejes de comer, sino que sepas lo que vas a comer, ¿sí? El ayuno, por ejemplo, como vemos acá, lo que hace es, el páncreas te va a segregar dos tipos de hormonas, la insulina y el glucagón, ¿sí? La insulina cuando el azúcar está elevada en el cuerpo y el glucagón cuando no hay glucosa en el cuerpo. ¿Me entiendes? O sea, para ambas cosas. En este caso, como estás ayunando, no hay glucosa en el cuerpo. Entonces, ¿qué se va a producir? El glucagón, la otra hormona. Ese glucagón lo que va a hacer es estimular al hígado, ¿para qué? Para que segregue ese glucógeno que ha estado almacenando, ¿no? Pero en ese proceso de tener que estar todo el tiempo liberando esto, deshidratando, hidratando y todo lo demás, con esas células grasas que tenemos, se va a producir la cetogénesis. ¿Qué quiere decir? Cetonas, que son venenos en el cuerpo. Esas cetonas, si tú las vas a tener, muchas veces la persona entra en un coma hepático cuando esto se produce demasiado. O sea, personas que ya tienen un problema en el hígado, si tú visitas el hospital, hay mucha gente que está internada como coma hepático porque ha dejado de funcionar y eso bloquea tu sistema nervioso, bloquea el cerebro, porque son venenos, son cetonas, que eso debería eliminarse a través del riñón, pero muchas veces ya estamos complicando incluso el riñón y eso se va a almacenar en la circulación. O sea, es peligroso que tú vayas a dejar de comer
por ejemplo, uno de los principales alimentos que es el ayuno. No debes dejar de comer. El desayuno siempre tiene que estar presente y saber lo que vamos a comer también, ¿no? Entonces, cuando comes, el hígado funciona convirtiendo parte de la comida en glucosa, que la célula va a aprovechar, pero si no la aprovecha, entonces la va a guardar de 8 a 10 horas, ¿sí? Acá ya empieza a entrar otro sistema, que es el sistema nervioso. Ya no estamos hablando de las hormonas, ya estamos viendo que está interviniendo también el sistema nervioso, como las hormonas. O sea, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, ahí ya te dice el nombre. Fíjate, sistema nervioso autónomo, ¿qué quiere decir autónomo? Que se manda a sí mismo. Y ahí está la respuesta que yo les decía, por ejemplo, tú sabes lo que hace el corazón, tú sabes lo que hace el riñón, lo que hace tu estómago, lo que hace el hígado. ¿Será que tú le das la orden cuando comes algo, le dices al hígado qué es lo que va a hacer para almacenar? Le dices a tu corazón cuántas veces va a funcionar, cuántas veces va a latir. Le dices al riñón, por ejemplo, que separe minerales, que separe la urea, que la deseche. No sabes nada de lo que hace tu cuerpo. Tu cuerpo sabe solito lo que está haciendo porque se manda gracias a este sistema, que es el sistema nervioso central autónomo, se manda solo, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la producción de hormonas, la digestión, la absorción, la eliminación, la producción de cualquier sustancia en tu cuerpo, se la sabe así de memoria tu sistema nervioso, y es el que va a dar la indicación para que cada uno de estos órganos sepan lo que van a hacer, ¿sí? Trabaja las 24 horas en automático. Date cuenta cómo no se va a cansar el cuerpo si nosotros exageramos en el consumo de ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, la respuesta acá de mucha gente, ¿será que se puede engordar sin comer? Sí, se puede engordar sin comer. Nada más con el hecho de generar estrés en el cuerpo, ¿sí? Ahí está donde entra el sistema nervioso autónomo. O sea, cuando tú estimulas demasiado el sistema nervioso porque estás produciendo estrés en el cuerpo, por eso el estrés es muy dañino para la salud, para el sistema, para el cuerpo en general, porque el estrés lo que va a hacer te va a generar una sensación de peligro. Nuestros ancestros, podríamos decir, el primer hombre en la tierra, cuando han empezado los cavernícolas, aquellas veces, se dedicaban a la caza, ¿sí? Andaban con sus lanzas dedicándose a la caza de animales para poder comer, pero ellos vivían con un estrés también, pero un estrés porque no sabían en qué momento qué animales iba a atacar. O sea, ese estrés que genera ese miedo por el que tú sientes que estás en peligro, a eso le llamamos estrés. Pero la gente hoy en día no vive con esa sensación de que un animal le va a atacar, sino que por todo y por nada nosotros sentimos estrés, que ya las deudas, que ya una cosa, que ya la familia y que lo que sea. O sea, vivimos en un ambiente que está generando estrés. Nada más esta pandemia del COVID, para que ustedes tengan en cuenta a cuántos nos ha generado estrés. Entonces, ese estrés que tú estás sintiendo hace que el cuerpo viva en una situación de peligro. Y cuando el cuerpo te está avisando a cada instante que estás sintiendo peligro, el hígado va a liberar glucosa, ¿ya? Esa glucosa no se la va a usar, lógicamente, porque es nada más una sensación, no es un peligro como tal. Nuestros antepasados, ya les vuelvo a decir, sí sentían ese estrés y liberaba su hígado glucosa, pero ellos corrían, hacían actividad, tenían que caminar porque no había movilidades, no había nada, hacían actividad y la quemaban, no sucedía nada. Pero nosotros sentimos el estrés delante de la tele con el control, sentados, comemos, nos echamos, dormimos. O sea, ¿qué actividad estamos haciendo en el cuerpo? Esa glucosa que tu hígado te está liberando gracias al estrés no se está usando. Entonces, como no se la va a usar, la va a transformar en grasa nuevamente, ¿sí? Y ahí está la respuesta de que puedes subir de peso sin comer, nada más por el hecho de sentir estrés. Por eso es muy importante que la persona que está con obesidad también vayamos nosotros a tratar el tema del sistema nervioso. Por eso mucha gente no puede bajar de peso porque sigue sintiendo el estrés. Ya que vemos, el abdomen crece por falta de proteínas. Lógico, todo tu sistema muscular, nosotros tenemos más de 600 músculos en el cuerpo, fíjate, y ese músculo lo que te pide son proteínas para funcionar. Pero a veces nosotros decimos proteínas y lo único que se te viene a la cabeza es carne, ¿sí? Y por eso la gente empieza a comer demasiada carne y carne y carne y cree que con eso va a fortalecer sus músculos.
y muchas veces no es así. Estamos hechos de proteínas, porque las proteínas son como los ladrillos que van a ir formando los órganos, también van a estar en procesos como por ejemplo formación de hormonas, formación de células, o sea, son los que causan regeneración en tu cuerpo, las proteínas. Por eso es importante que nosotros vayamos a consumir proteínas y no puedes construirlas, las proteínas, comiendo carbohidratos. O sea, tus músculos no se nutren de carbohidratos. Entonces, si nosotros consumimos solamente carbohidratos, por deficiencia, los músculos se van a desgastar y se van a debilitar. Y si nosotros tenemos un músculo debilitado, como en una pancita crecida acá que tú vas a ver en la gente que ya tiene el abdomen demasiado crecido, ¿qué se pueden generar? Hernias. Las hernias no es otra cosa que un músculo tan debilitado que por un pequeño esfuerzo que tú hagas va a sufrir una rasgadura. Se rasga y por ahí vamos a ver salir algo de intestino y eso es lo que va a formar la bolsita que se llama hernia. Entonces aquí estamos viendo un músculo que ya tan debilitado que se ha desgarrado. Es como si ustedes tienen un ojal donde entra el botón, así más o menos sucede. Se abre una apertura y por ahí puede llegar a salir los intestinos o cualquier otro órgano o algo, lo que esté ahí cerca, que se va a producir eso. ¿Por qué? Por un pequeño esfuerzo que tú hagas. O sea, los músculos están tan debilitados porque no estás consumiendo la suficiente proteína. Y acá les he puesto esta imagen porque acá ven ustedes, es una vaca, pero la vaca, ¿será que come carne para tener esos músculos que tiene? Para ser un animal de porte tan grande, tan fuerte, no come carne. La vaca, ¿qué come? Come pasto, come hierbas, ¿no es cierto? Entonces, al comer ese pasto, esas hierbas, de ahí está sacando la proteína. De ahí su cuerpo está formando músculo, de esas proteínas que está sacando de una proteína pura que está dentro de los alimentos tan básicos como son las verduras, por ejemplo. Los cereales, ahí tenemos el frijol, tenemos la lenteja, tenemos, por ejemplo, la berenjena, que muchos no saben comer, está repleta de proteínas. Y mucha gente cree que consumiendo carne simplemente va a fortalecer los músculos. Sí, nos va a nutrir, sí, en cierta forma. Pero si tú te das cuenta, la carne ya es una proteína procesada, porque es de un animal que ha tenido que comer hojas verdes para producir su proteína y es una proteína que tú ya la estás procesando porque no te comes la carne cruda, la tienes que hacer cocer o la tienes que fritar o a la plancha, lo que sea, pero ya la estás procesando, no es una proteína pura. Entonces, estos animales saben de dónde van a sacar también la proteína, solamente los humanos, desde que hemos inventado la cocina, es por eso que han empezado las enfermedades, porque todo lo que comemos lo cocinamos y ahí es donde empiezan a perder las propiedades que necesita el cuerpo para funcionar. Y aquí tú ves un cuerpo del que sí quisiéramos muchos de nosotros tener, pero eso no es algo pues que sea de un día para el otro. Sabemos que es un proceso y sobre todo algo que no nos gusta a muchos, que se llama disciplina. Disciplina con nosotros mismos, pero sobre todo aprender a respetar tu cuerpo. Respeta tu cuerpo para que tu cuerpo también te genere lo que tú quieres como salud. Entonces, si nosotros aprendemos a respetar el cuerpo, a respetar esos órganos que tenemos adentro que trabajan día y noche para ti y le das lo que realmente necesitan para funcionar, tu cuerpo puede vivir los años que tú quieras, porque tú te mueres de enfermedades y eso no es culpa de nadie, es culpa simplemente de nosotros mismos, ¿no? Entonces, las sugerencias acá que nosotros damos, si no hacemos esto, muchas veces no bajamos de peso tampoco. Si no te desintoxicas, no eliminas la adicción a los carbohidratos. Por eso es principalmente antes que la persona quiera consumir solamente termogénicos, es bueno hacerse una limpieza, una desintoxicación, porque ya les decía en temas anteriores de que tenemos una flora intestinal y depende de la flora intestinal que tengamos para saber qué es lo que vamos a comer. Si esa gente come demasiado carbohidrato, come demasiada azúcar, ¿qué tipo de bacterias, qué tipo de microorganismos va a tener? Principalmente hongos como la cándida. Entonces, si tiene una población grande de cándida, la cándida va a ser de que tu sistema nervioso también te indique lo que vas a comer y vas a sentir los deseos de seguir comiendo carbohidratos, de seguir tomando gaseosas, de seguir consumiendo azúcar y no vas a dejar de comer estos alimentos si no te haces una desintoxicación, una limpieza para perder esa adicción a los carbohidratos principalmente. La hidratación es importante y eso no quiere decir que tomes refrescos, sino agua. Cambia por agua.
¿Cómo vamos a saber qué cantidad de agua necesita el cuerpo? Porque no es 2 litros para todos, por si acaso. Lo que nosotros hacemos es, según el peso, vas a saber cuánto de agua debes consumir. Por ejemplo, si tú pesas, acá lo que dice esta fórmula, los kilogramos lo dividimos entre 7, o si son libras, lo divides en 16. Por ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, lo tiene que dividir en 7. ¿Cuánto te daría? 10. Entonces son 10 vasos que tiene que tomar esa persona para esa constitución que tiene. Esa es la necesidad que tiene su cuerpo. Si pesas menos, entonces igual lo divides por 7 y vas a saber cuántos vasos de agua necesitas tomar al día, ¿no? Depende, como les digo, de la constitución de la persona. No es 2 litros general para todos, porque una persona que es más grande, a una chiquita no va a necesitar lo mismo en cuestiones de líquidos, no es lo mismo. Entonces va a depender también del peso de la persona. Limpiar la cándida para que no produzca rebote. Aquí hay otra respuesta de la que mucha gente a veces está con esa incógnita y nos hacen la pregunta de que si toman los productos no va a haber un efecto rebote. Esa es la respuesta para que haya rebote, que tienen cándida en el cuerpo, tienen el hongo. Entonces, si nosotros no limpiamos ese hongo del cuerpo, se va a producir el rebote. Puede ser que esté bajando de peso porque los termogénicos van a quemar grasa, va a limpiar tal vez el hígado y demás, pero si no limpiamos esos hongos, que es la cándida, se va a volver a producir el rebote. ¿Por qué? Porque esos hongos, nuevamente les reitero, te van a decir lo que vas a comer. Y esa persona, como todo diabético, como todo obeso, son los peores pacientes que existen, porque esta gente, por más de que tú le digas que no consuma esas cosas, tienen más ansiedad por consumir eso. Sí, he visto pacientes en este tipo de personas que guardan chocolates, guardan panes, guardan todo debajo del colchón, porque en la noche es donde comen más, ¿no? Donde nadie les ve ni les está controlando. Pero no es porque ellos quieran. Muchas veces sobrepasa el deseo de consumir estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen algo que se llama cándida en el cuerpo. O sea, el cuerpo está infestado de estos hongos que te van a decir lo que vas a comer y te van a hacer sentir el deseo de seguir comiendo, lo mismo que el alcohólico. Si el alcohólico toma y va a tener esa sustancia que se produce en el cuerpo que genera adicción, entonces así lo amarres a la persona a una silla todos los días, en algún momento se va a soltar y va a ir a beber otra vez, porque siente la necesidad, la urgencia, que se convierte en una droga para tu cuerpo. Aunque no creas, el azúcar, las harinas son una forma de droga para el cuerpo. Tú no puedes dejar de consumir fácilmente todo esto porque está presente en casi toda la alimentación que nosotros podemos ver. Entonces es necesario que hagamos esa limpieza de la cándida. Come según tu tipo de sistema nervioso. Algo nuevo para muchos de ustedes, ¿sí? Para que nosotros sepamos si tenemos un sistema nervioso pasivo o tenemos un sistema nervioso excitado. De ahí depende. Fíjate, ahorita vamos a entrar un poquito en eso para que sepas qué tipo de sistema nervioso tienes y sepas qué es lo que vas a comer más para que tu cuerpo pueda funcionar de esa manera. Ayuda a tu tiroides. Ese es otro gran problema, que muchas veces la tiroides se desajusta, como ya hemos visto nosotros, por tanto estar almacenando grasa en el hígado, las hormonas se van a estresar y muchas veces las principales en estresarse es esta glándula que es la tiroides, que la tenemos acá en el cuello y que te va a generar hormonas para que tu cuerpo tenga un buen metabolismo. Pero si tu metabolismo empieza a bajar, por mucha grasa que estás almacenando y esas hormonas dejan de producirse en la glándula, entonces vas a entrar en un proceso ya no solamente de acumulación de grasa, de metabolismo, de sistema nervioso, sino que ya estás entrando en un proceso hormonal. Cada vez se te va complicando más las cosas. Si es un proceso hormonal, si tu tiroides ya empieza a fallar, lógicamente ya vamos a ver problemas cardíacos, problemas de los huesos. ¿Por qué? Porque se encarga de múltiples funciones en tu cuerpo. Entonces, cada vez más esto se va a ir complicando si no le hacemos un equilibrio a todo eso. Elimina los alimentos agresores, principalmente, que elevan la glucosa, ¿no? Como el trigo, el arroz, el maíz, los azúcares. Son los enemigos principales del cuerpo. O sea, podemos comer estas cosas como el arroz, el trigo, el maíz, pero en pequeñas cantidades y no abusar de ellas. Muchas veces estamos acostumbrados a abusar de esto. Entonces ahí es donde se va a generar toda exageración, lógicamente, que trae problemas, ¿no? Protege la calidad de tu sueño. Es muy importante también que duerman bien. No por nada OmniLife ha creado un gran producto que se llama el Mimis. Muchos no lo utilizamos. Y es tan necesario que tú
puedas descansar bien, que tú puedas dormir, que puedas conciliar el sueño, porque a través de esto es que se va a generar en tu cuerpo algo que se llama regeneración, reconstrucción. La regeneración, la reconstrucción de los órganos se dan durante el sueño. Ahí es donde se larga la hormona de crecimiento con la que trabaja el Power. Entonces, por eso es que es importante la regeneración y estos productos se les recomienda siempre que tomen media hora antes de dormir, porque a través del sueño es que se va a regenerar cualquier órgano que esté sufriendo alguna lesión, ¿no? Y la actividad física, por supuesto. Entonces, aquí vemos dos tipos de alimentos, los que adelgazan y los que engordan, ¿no? Principalmente los alimentos que te van a adelgazar son los que producen poca reacción de insulina en tu cuerpo, como por ejemplo las verduras, como por ejemplo los cereales, como por ejemplo acá vemos las carnes como el pescado, que no te genera mucho trabajo en el cuerpo. Podría ser la carne roja, también no hay problema, les he dicho, eso no va a subir de peso no te va a disparar la glucosa, no te va a disparar la insulina, pero el problema está en los carbohidratos, acá está, todo lo que sea alimentos que engordan, ¿no? Porque la producción de insulina, te van a cansar el hígado, te van a cansar el páncreas, principalmente, la vesícula. Entonces, por eso mucha gente está teniendo ese tipo de problemas, porque estamos con gaseosas, estamos con pizzas, con hamburguesas, con helados, con estas cositas que son bollerías, ¿no es cierto? Repostería y demás cosas, los chocolates, las papitas. A cada rato estamos comiendo algo, las galletas y demás. Estamos casi anclados a lo que es el 80 a 85% de los alimentos que consumimos son carbohidratos. Entonces son alimentos que te están produciendo estrés en el cuerpo, que te están generando una sobrecarga en estos órganos. El ciclo de la energía, para que nosotros veamos, esa glucosa se va a transformar en glucólisis. Cuando el hígado, por ejemplo, ya te tiene que segregar la glucosa para que se transforme en energía, hay un proceso de glicólisis o glucólisis, que es lo mismo, ¿no? Que es o sea, se va quemando, se va hidratando principalmente, como veíamos hace rato, para que la vaya segregando al sistema circulatorio, ¿no? Va a generar estas sustancias que, como vemos nosotros acá, es un ciclo que se va a dar, el ciclo de Krebs que nosotros le llamamos, para que se genere por último el producto que se llama energía, ¿sí? De la glucosa tiene que salir todo esto para que se segregue energía o ATP, ¿sí? Entonces, a este lado es un ciclo que ya sea que te va a funcionar o de un lado o del otro. O sea, si esto, por ejemplo, va a generar por este lado, que va a formar este tipo de sustancias, tiene que ver con el sistema nervioso. Si tú eres un sistema nervioso excitado, o sea, esas personas que, como dice acá en las preguntas que vemos en este lado, acá, si por ejemplo la carne roja te cae pesado, si muchos responden sí, entonces estamos al lado de lo que es el excitado, ¿sí? Si por ejemplo, qué sé yo, no puedes conciliar el sueño en la noche, hay gente que duerme muy superficial, o sea, que no puedes dormir con tranquilidad, cualquier pequeño ruido te levanta, es porque tienes un sistema nervioso excitado. Si, por ejemplo, cenas en la noche o muy tarde y te cae pesado, entonces también estás dentro de todo lo que es sistema nervioso excitado. Para los que son, por ejemplo, comes grasa, comes frituras, te hace daño, lo mismo, estás dentro de un sistema nervioso excitado. La persona que es pasiva, todo lo que les acabo de nombrar no tiene problema alguno. O sea, puede comer carne en la noche, puede dormir tranquilo. Hay gente que a veces dice, hago ruido, se puede caer la casa y no se despiertan con facilidad. O sea, son gente que son más pasivas, más tranquilas. En este tipo de personas, que son los pasivos, se va a generar a este lado el ciclo de Krebs. O sea, va a utilizar más carbohidratos y proteínas para generar energía en los que son pasivos. ¿Sí? O perdón, en los que son excitados acá para que me entiendan. Y en los que son pasivos mayormente utiliza los que son carbohidratos. Entonces, depende a qué lado, de qué sistema nervioso tú tengas para saber qué tipo de cosas va a utilizar más tu cuerpo para generar energía. Entonces, generalmente la gente que es de sistema nervioso excitado, es como decirte, tiene un motor a gasolina. O sea, ellos necesitan algo más liviano porque funciona con facilidad, su metabolismo es más rápido. Entonces, en esta gente
hay que darles un tipo de alimentación más liviana, o sea, más verduras, más frutas, carnes blancas. Eso es lo que va a servir, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? En el excitado, más carne blanca, más pescado, queso que no sea, por ejemplo, de los lácteos, pueden consumir más que sea queso, por ejemplo, de vegetales, como la soya, o perdón, de cereales, ¿no? Mucha ensalada, bajo carbohidrato en estas personas, porque su combustible es como la gasolina, funcionan rápido, más acelerado, que los que son de sistema nervioso pasivo, es como un motor a diésel, o sea, es más pesado, de carga pesada. Esta gente puede consumir carne roja, puede consumir queso, puede consumir ensalada, generalmente, obviamente, bajo en carbohidratos. ¿Por qué? Porque ya su sistema, o sea, ellos pueden, como se dice, hasta digerir piedras, para que me entiendan. O sea, su sistema trabaja más lento. O sea, todo lo que comen se va a digerir con paciencia, con facilidad. No es lo mismo que una persona que es de sistema nervioso excitado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que hay mucha gente que a veces come carne tranquilamente, los que son pasivos, y pueden bajar de peso, no hay problema alguno en eso. Entonces, lo que sí les hace daño, nuevamente les digo, los carbohidratos. De eso es lo que estamos hablando ahora. Los resultados de ambos sistemas. El sistema nervioso pasivo, muy poca estimulación hormonal, lo que va a producir falta de energía. Por eso es que esta gente anda más lenta, sus reacciones son más lentas, duermen más, son aparentemente más tranquilos, ¿no es cierto? Entonces, tienen cierto tipo de enfermedades que también mayormente se va a generar en ellos, como por ejemplo la diabetes. En este tipo de personas es muy fácil que se genere la diabetes. El cuerpo almacena energía en forma de grasa, igual va a generar la obesidad, ¿cierto? En el sistema nervioso excitado hay un exceso de estimulación hormonal que va a provocar el estrés. Esta gente, como vive todo el tiempo activa, vive todo el tiempo, tiene que estar en actividad porque son así, su sistema nervioso les produce esa reacción. Entonces, estas personas tienen también otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la gastritis, problemas de vesícula, problemas de úlceras, ¿no es cierto? Entonces, les va a ir más que todo a su tipo de personalidad cierto tipo de enfermedades. Generan más cortisol porque viven en estrés, continuamente viven en estrés por este tipo de sistema nervioso que se está estimulando, se puede decir, glándulas como las suprarrenales que están encima del riñón, y te va a generar cortisol. Lo mismo, pueden acumular grasa y pueden generar obesidad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que estas personas de sistema nervioso excitado, la sangre es más alcalina, pero los tejidos son ácidos. O sea, ¿saben ustedes que el cáncer se genera en todo lo que es acidez? Tiene mucho que ver por eso el pH de lo que nosotros consumimos. El pH se va a medir de 0 a 14, donde 7 es lo neutro, no es ni ácido ni alcalino. El cuerpo, ya les decía a un inicio, tiene un pH de 7.45, más o menos 7.42, 7.45, o sea que es más alcalino que neutro. Entonces, tenemos que mantener ese pH en el cuerpo para que tus órganos funcionen armoniosamente, para que no se compliquen entre ellos y no haya este disturbio del que estamos hablando ahorita. Pero lamentablemente los alimentos que nosotros consumimos son ácidos. Todo lo que les he presentado hasta el momento, por ejemplo, carbohidratos, arroz, papa, fideo, pan, chocolates, té, café, leche, sus derivados, como por ejemplo el queso, la mantequilla, la margarina, los medicamentos, las gaseosas, los chocolates, todo eso, todo lo que sea ácido, te va a acidificar el pH en el cuerpo. Lamentablemente, el cuerpo, ya les decía también, que utiliza minerales para poder neutralizar esto. Por eso se nos va acabando los minerales en el cuerpo y a temprana edad estamos sufriendo de problemas de osteoporosis, de problemas de articulaciones, de problemas de tendones. ¿Por qué? Porque poco a poco te vas descalcificando y empiezas a sentir ya los dolores en el cuerpo, ¿no? Porque te está faltando minerales, el cuerpo está sacando, se está robando a cada rato. ¿Para qué? Para poder neutralizar esa acidez que constantemente tú estás consumiendo. Entonces, si estas personas tienen tejidos ácidos, como el de sistema nervioso excitado, el cáncer se va a generar en un 90%, o sea, son más propensos a sufrir cáncer este tipo de personas, que van a formar, perdón, en este caso, tumores,
Si van a formar tumores, mayormente el cáncer lo vamos a generar, como vemos acá, en la mama, en el útero, en la próstata, donde sea que se pueda generar tumores, ¿no? El 90%, ¿por qué? Porque sus tejidos son ácidos. En este caso, este tipo de personas tienen que consumir más vegetales, más carne blanca, menos grasa porque les hace daño, ¿sí? Y más magnesio y potasio, porque ellos están constantemente viviendo en estrés. Y como viven en estrés, desgastan más estos minerales porque tienen que neutralizar la acidificación de los tejidos y de lo que están consumiendo. Entonces, generalmente más magnesio y más potasio. Lo que quiere decir que él fluye, por eso a estas personas les cae de maravilla, porque tiene magnesio principalmente. El Actúa les cae bienísimo. El potasio, ¿en qué lo tenemos? Igual lo tenemos en el Actúa, lo tenemos en el Egoplan. O sea, producto donde ustedes vean que tiene bastante potasio, les cae bien a estas personas. Todo lo que sea en cuanto a sistema nervioso para causar una relajación, les va a caer bien. Entonces, ese tipo de personas son las que van a generar todo esto. Los pasivos como tal tienen al contrario, sangre ácida y tejidos alcalinos, en este caso, ¿no? Entonces, si estas personas tienen sangre ácida, el cáncer no se va a dar mucho en estas personas, más o menos alrededor del 10%, pero el cáncer va a ser más que todo en la sangre y en la linfa porque ahí está la acidez. O sea, que el tipo de cáncer que van a tener estas personas son mayormente leucemias, linfomas, cáncer de piel, porque ahí es donde hay más circulación, no van a formar tumores, porque la acidez está en la sangre, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí es donde se va a generar ese tipo de problemas. Estas personas pueden consumir carne, ya decíamos, pueden consumir grasa, no pasa nada, no van a subir, eso no es la causa de su obesidad como tal, sino los carbohidratos, y principalmente lo que necesitan es sodio. Hay productos que tienen más sodio, como por ejemplo el Egoplan, casi todos los productos tienen el sodio, el potasio, el magnesio, pero hay otros que tienen un poquito más cantidad. Ahorita los vamos a hablar. Y tienen más compromiso del sistema inmunológico. O sea, son personas más propensas a sufrir tipos de alergias, personas que tienen un bajo sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que andan también así, todo el tiempo con mala gana, con sueño, bostezando, porque son de ese tipo de sistema nervioso. Pero hay algo que también acá se nos añade y es el tema emocional. O sea, si nosotros no controlamos tampoco las emociones, saben ustedes que todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Empiezan en la cabeza, o sea, mente, emoción, cuerpo físico. El cuerpo físico es el último que se enferma. Primero nosotros ya tenemos un tipo de pensamiento en la cabeza. Ese tipo de pensamiento, de experiencia, lo que ustedes quieran que haya vivido la persona, si no aprendemos a superar, a digerir todo eso, muchas veces se queda acá como trauma, como algo que nos está obstaculizando el poder generar buenos pensamientos. Y esos pensamientos te van a generar emociones. Si esos pensamientos que tienes son negativos, vamos a sentir emociones negativas de acuerdo a lo que tú estás pensando. Y por repeticiones de emociones negativas que tú tengas, el cuerpo va a seguir absorbiendo eso y se va a generar un problema de salud porque hay algún órgano que se está saturando también con todo eso. No se olviden que por cada pensamiento, emoción que tenemos, se segrega sustancias en el cuerpo, hormonas de estrés, hormonas ya sea de que te van a generar sensaciones de depresión, sensaciones de confusión, irritabilidad, y todo eso va a ir enfermando el cuerpo. Entonces, generalmente lo que nosotros hemos visto que en las personas que tienen ese problema de obesidad es un síndrome de abandono, como se dice. La grasa se transforma a nivel emocional como miedo. O sea, un bebé cuando está dentro del vientre de mamá se va a proteger gracias a la grasa. O sea, el bebé está envuelto en grasa. Cuando lo sacan del vientre nace, ustedes van a ver que tiene grasita en todo el cuerpo, porque la grasa quiere decir protección. Y mucha gente que a veces vive alguna experiencia negativa, ya sea de inseguridad, como vemos acá, desprotección, desnutrición, en cierta forma todo esto se va a ir transformando en grasa. Es una información que te está dando la cabeza, que te está dando desde aquí, que sabemos nosotros que está el cerebro, el que manda el cuerpo, te va a ir mandando informaciones según lo que tú tienes almacenado acá. Entonces, una sensación de estar solo
generalmente va a presentar una retención de líquidos, ¿no? La necesidad de reserva del alimento, por ejemplo, eso es lo que va a generar la acumulación de tejido adiposo. Porque hay gente que puede comer lo mismo, pero no engorda, y hemos visto que también ahí es donde interviene lo más importante, que es el sistema nervioso. Entonces, si nosotros no nos vamos a valorizar como personas, porque esa desvalorización, como dice acá, es la secreción de cortisol que te va a generar el estrés, eso es lo que va a generar el problema y que está añadiendo a todo eso, porque todo lo que les he explicado hasta ahorita es físico, pero detrás de todo lo que genera el físico hay una información emocional. Entonces, eso es también lo que nosotros tenemos que aprender a visualizar y a poder encontrar la solución en todo eso. Como dice acá, la gordura es crear un búnker alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene, ¿no? Por eso es que se va generando la grasa, porque es protección a algo. Y empezamos con todo lo que son productos. ¿Qué productos nos van a caer bien en todo esto? Principalmente, ya decíamos en uno de los tips, que es para bajar de peso, la desintoxicación. Si tú no te vas a desintoxicar, lamentablemente podemos entrar en un efecto rebote. ¿Ah? Y es por eso que la gente muchas veces no tiene lo que está buscando, ¿no? El resultado que quiere, porque no hay una buena desintoxicación. A veces principalmente empiezan directo con los termogénicos a querer quemar grasa, pero no hay una desintoxicación previa, entonces muchas veces por eso pueden ir subiendo nuevamente de peso. El aloe beta como tal es un producto delicioso, súper producto, que aparte de ser delicioso tiene todos los componentes que te va a ayudar a desintoxicar tu organismo. Vitamina E, la sábila, que sabemos nosotros que es una planta que contiene el aloe vera. El aloe vera se ha utilizado por miles y miles de años, es una planta antiguísima que lo que hace dentro de sus funciones es desinflamar, principalmente cicatrizar, pero no es aloe vera, sino que es beta porque tiene beta caroteno, que es un componente que se transforma en vitamina A, que eso te va a elevar el sistema inmunológico, ¿no? Contiene fibra, que eso también te ayuda en el tránsito intestinal a limpiar principalmente todo lo que es sistema digestivo, circulación, libre de calorías, tiene stevia, o sea, lo puede consumir cualquier persona, así sea diabético, no importa que el producto sea dulce, viene de la stevia y sabemos nosotros que eso es lo único que pueden consumir los diabéticos o personas que están sufriendo de ese tipo de problemas, porque es un componente natural. Entonces, lo que hace el aloe beta desinflama, desintoxica, cicatriza, potente producto que te va a ayudar a limpiar el cuerpo. La fibra, también principal en todo esto. La fibra es importante porque te limpia todo el aparato digestivo. Tiene fibra soluble, tiene fibra insoluble, más de 17 tipos de fibras dentro de su composición. O sea, todo lo que ya les decía que es una deuda que tenemos con el cuerpo. ¿Desde cuándo que tú no estás consumiendo fibra? Porque dentro de tu alimentación no existe muchas veces este componente. Entonces, por eso estás sufriendo tu sistema digestivo. Y a falta de esto es que empezamos a tener problemas como la gastritis, por ejemplo, ¿no? Para nombrar una de ellas. Lo que hace la fibra soluble se va a ir a la sangre, va a eliminar colesterol, va a eliminar triglicéridos. La fibra insoluble se queda dentro de tu aparato digestivo para repoblar tu flora intestinal, para limpiar, para sacar todo eso. O sea, porque en la pared del colon se va pegando las heces. Muchas veces cuando tú no consumes líquido, esto muchas veces se va pegando y es por eso que los vellitos intestinales están obstruidos y nosotros no estamos absorbiendo los nutrientes. Ya lo explicábamos en charlas anteriores la importancia que tiene todo esto. Entonces lo que va a hacer la fibra es como una esponja que entra cuando tú tienes que lavar los servicios, no lo haces solamente con agua o con detergente, tiene que haber una esponja que te va a ayudar a sacar toda ese mugrero que decimos que está presente ahí. Lo mismo es en el intestino. Entonces la fibra entra a tu cuerpo y lo que hace, se liberan estos lactobacillus que tienen presentes, son unas bacterias activas que están dentro del producto. Cuando teníamos la fibra antigua nosotros lo sentíamos porque tú vaciabas la fibra en el agua y sentías que tenía como un gas cuando te lo tomabas. No era otra cosa que los lactobacillus que se activaban con el agua. Entonces lo mismo que hace tu hígado es que se ha tratado de hacer ese proceso dentro de los productos, como cuando el hígado, por ejemplo, deshidrata la glucosa para guardarla y tenerla activa en el momento que tú lo necesites, lo va a liberar a la sangre. Lo mismo se ha tratado de hacer con los productos.
copiar lo que hace la naturaleza. O sea, va a hacer que todos los nutrientes que tú necesitas es como si estuvieran deshidratados, estuvieran dormidos, pero cuando están activos con el agua, o sea, cuando entran en contacto con el agua, se activan para que tengan la misma función como si te los estuvieras comiendo directamente en el momento, ¿no? O sea, que es algo tan natural que se hace en el proceso del producto para tener todo esto a mano y al momento y te lo consumes fresco, porque eso está ingresando a tu cuerpo y al momento está haciendo una acción. Entonces, tomarnos la fibra todos los días te va a evitar que tú tengas este tipo de problemas. O sea, aparte de la fibra de la inulina, como dice acá de agave, que es de la misma planta que se saca el tequila, el agave, de ahí mismo se saca la fibra, también parte de la fibra que tiene este producto, ¿no? Vitaminas, minerales, lógicamente que también lo tiene para que también te vayas a beneficiar de todo eso. Y aquí está el otro producto del que hablábamos, otro tip que era limpiar la cándida, ¿se acuerdan? Entonces aquí está el encargado de sacar la cándida del cuerpo. No nos tiene que faltar este producto. Cada 3 o 4 meses deberíamos hacernos una limpieza con este producto para no generar cándida dentro del cuerpo. La cándida es un hongo, no te olvides, pero es un hongo oportunista que en cuanto baja las defensas empieza a crecer, empieza a multiplicarse. Entonces, lo que hace gracias a la vitamina C que contiene, aparte del ácido caprílico, o sea, el concentrado que tiene del extracto de coco, de piña, te va a ayudar dentro de esos componentes a liberar estos órganos. El producto no mata las bacterias, por si acaso, no son antibióticos, no Carolina, son antimicóticos, sí. disculpame que te interrumpa, pero en Argentina no lo tenemos. ¿Con qué podemos Ah, bueno. reemplazarlo? Está bien, está bien, está bien. Bueno, no sé, no me he basado en lo que tienen allá, por si acaso lo puse. Bueno, pero vale la información en cuanto les llegue el producto Por a supuesto. consumirlo, que esto lo que hace y ayuda es a limpiar principalmente este hongo, ¿no? A liberar todo lo que son radicales libres. En cuanto lo tengan, lo primero que tienen que hacer. El otro producto que es el Dolce Vita, por supuesto que lo necesita una persona que está con sobrepeso. Ya les decía que el páncreas es otro gran órgano que está sobreestimulado, está con un sobreesfuerzo todos los días porque tiene que estar liberando insulina en cada momento. Entonces el Dolce Vita lo que hace es nutrir ese órgano, es darle tranquilidad porque le está dando materia prima para que nuevamente vuelva a producir, ¿sí? Entonces es un producto que va a nutrir directamente el páncreas con extracto de café verde y mezclas de fibra. Eso es lo que hace dentro de su composición para que el páncreas directamente se nutra de los componentes del producto. El egofrutas, por supuesto, porque tenemos que limpiar el hígado de toda la grasa que está almacenando. Ya hemos visto que es el principal órgano en afectarse cuando hay este problema del sobrepeso. El regaliz que tiene vitaminas del complejo B y C, entonces te van a apoyar a limpiar todo lo que es el hígado, la vesícula como tal, va a quemar grasa, por supuesto, entonces es un producto directamente para desintoxicar el hígado. Los termogénicos, acá va el termogén de limón, por ejemplo, que es un producto que contiene el té verde, que decimos que también es un antioxidante, te va a ayudar por sus funciones múltiples que tiene el té. Dice su nombre, termogénesis, te va a crear calor en el cuerpo, o sea que vas a quemar grasa por la producción de calor. Gracias a este producto que cuando tú lo consumes vas a sentir una sensación de calor porque está activando toda esa grasa que está almacenada para ser liberada y poder, pero ojo, sin actividad física tampoco esperen milagros. El producto te va a apoyar a quemar la grasa del hígado, va a empezar a liberar, pero si nosotros no hacemos esa actividad, si nosotros no le vamos a meter energía a todo eso, entonces, ¿cómo se va a quemar también toda esa grasa? Hagan un poco de esfuerzo y empiecen a hacer un poco de actividad física para que esto sea más fácil también el efecto que ustedes quieran tener, ¿sí? El otro producto, los cafés, ya lo sabemos, lo tenemos en diferentes presentaciones, no sé cuál lo tengan ustedes. De todas maneras, el café lo que hace es igual quemar grasa, pero como café, ¿quién no le gusta el café? Yo sé que mucha gente está emocionada con ese producto y ninguno de nosotros creo que les falta dentro de su alacena porque es un producto que lo utilizamos. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de marca nada más. Si estás utilizando los cafés tradicionales que te hacen daño,
nada más de cambiar de marca, como por ejemplo el cafecino, un café de Colombia delicioso, o sea, es un café como si lo hubieras destilado ahorita el café recién preparado, es lo mismo, aparte de delicioso, es un café que te va a regularizar el sistema digestivo, te va a quemar grasas, baja la presión porque también tiene antioxidantes, tiene el extracto de café verde, o sea, tiene múltiples funciones. Un diabético lo puede consumir, por supuesto que lo puede consumir. Alguien me preguntaba el otro día que tenían miedo de consumir los diabéticos este producto. No le veo obstáculo alguno para que ellos lo puedan consumir. Gente, ténganle miedo a consumir los medicamentos, eso sí hace daño, eso sí tiene efectos secundarios. Yo no entiendo cómo la gente a veces agarra la receta del médico, que a veces son 1 o 2 recetas que están repletas de medicamentos, y no le preguntan al farmacéutico si les va a hacer daño o no cuando consumen o cuando compran los medicamentos, no le tienen miedo. O sea, ustedes agarran y se tragan los fármacos como sea, como se los ha prescrito el médico, pero no le preguntan las preguntas que nos hacen a nosotros con la nutrición. No sé por qué le tienen tanto miedo a los nutrientes y no le tienen miedo a los fármacos, que eso sí les va a causar problemas de salud. El termogen maracuyá, ya decíamos que la tiroides es otro órgano del que se estresa, se va a cansar también de producir hormonas, entonces hay que apoyar también ese sistema. El termogen maracuyá, aparte de quemarte grasa, tiene L-tirosina, L-carnitina, esa es la composición clave para que este termogénico vaya a actuar directamente en la tiroides, no solamente quemando grasa, sino también normalizando las hormonas del cuerpo, para que ya si tienes hipotiroidismo, hipertiroidismo, te va a ayudar a regularizar, va a nutrir esa glándula como tal con los componentes que necesita para que tenga su materia prima y te siga produciendo las hormonas, para que no se estrese tanto, o sea, tiene los componentes básicos para que ese órgano funcione a la normalidad. Él actúa, por supuesto, porque ya veíamos que también una persona que se va complicando con todas esas cosas, le va a fallar el corazón en algún momento, va a tener problemas de circulación porque ya tiene colesterol, ya tiene triglicéridos, se puede ir coagulando la sangre en cualquier momento y va a generar problemas de infartos, va a generar un sobreesfuerzo también en el corazón, porque imagínate mover semejante peso que a veces tienen las personas, no le tienen compasión a su cuerpo, a sus órganos, entonces por eso se han elaborado los productos para que ustedes puedan darle a su cuerpo lo que necesitan, están obligados a devolverle a su cuerpo lo que necesita, o sea, si hacemos un poquito de conciencia, ¿qué tiempo hemos abusado del cuerpo? Entonces lo único que hacen los productos es simplemente cubrir las necesidades que tú te has olvidado darles a través de la alimentación. La coenzima QH, que antes la teníamos como Q10, pero ahora la QH es mucho más rápida, se puede decir, porque cuando tú te tomabas la Q10 de la anterior Actúa, llegaba al hígado y tenía que convertirse todavía en QH para recién hacer una acción. Ahora fíjate lo que ha hecho OmniLife con lo que son los Supreme como tal, es una tecnología adicionada que lo que hace es directamente sacar el principio activo de ese nutriente para que no tarde mucho tiempo y haga el efecto más rápido. Acá ya lo tenemos como QH. Entonces esto directamente va a llegar al músculo, va a oxigenar, va a ayudar a que se fortalezca ese músculo como corazón que nosotros tenemos, entonces vamos a tener una regeneración a nivel de este órgano, ¿sí? La N-carnitina, nuevamente el magnesio que contiene, que es un mineral muy necesario, ya lo veíamos especialmente en personas que son de sistema nervioso excitado, o sea que les va a ayudar hartísimo a estas personas que tienen ese tipo de problema. Y la ribosa, que también es un componente que te ayuda a oxigenar el cuerpo, oxigenar el corazón. Y también lo tiene el Ego 10 por si acaso, que igual les ayuda en eso. El One Mix, por supuesto, porque es un producto que te desintoxica, te va a quitar todas las células, que ya veíamos que la grasa, por ejemplo, te produce un factor que se llama de tumores, ¿no es cierto?, de formación de tumores. Entonces, si una persona ya lleva años con la obesidad, entonces está generando ese tipo de sustancias en el cuerpo que en cualquier momento, si baja sus defensas, si se viene un virus, como por ejemplo el que tenemos ahorita de la
del COVID, por ejemplo, del que estamos pasando, lógicamente a estas personas les agarra con facilidad y va a tener complicaciones y muchas veces no pueden salir del problema porque ya tienen su sistema inmunológico deprimido, ya su cuerpo está cansado de tanto producir tantas cosas, tanto abuso que a veces le hacemos al cuerpo y por supuesto que cualquier virus, cualquier bacteria que ingrese al cuerpo va a generar una complicación tremenda, ¿no? Entonces el Once Mix te va a ayudar a limpiar todo eso, todas las sustancias tóxicas que tiene el cuerpo y tiene el glutatión, es un componente tan importante porque imagínate de todos los componentes de metales pesados que nosotros a veces ingerimos sin darnos cuenta a través del desodorante que utilizamos, a través de los labiales, de los esmaltes, del tinte en el cabello, qué sé yo, de los enlatados que consumimos a veces y no nos damos cuenta que contienen metales pesados, que cuando hay gente que consume con frecuencia estas cosas, se va almacenando los metales pesados. O a veces, si tú, por ejemplo, vives en una avenida donde estás absorbiendo el asbesto, que es lo que va produciendo el desgaste del asfalto, no te das cuenta de lo que estás ingiriendo a diario. Son metales pesados que entran a tu cuerpo y están generando una irritación en el sistema nervioso. Muchas veces no encontramos la causa de la irritabilidad, del problema de alteración en el sistema nervioso, de ansiedad y de otras cosas que a veces está generando este tipo de acciones que tenemos a diario y no nos damos cuenta. Y no hay nada dentro de la medicina que te vaya a limpiar los metales pesados. Y si lo hay, es con una consecuencia tremenda, porque sabemos que tienen efectos secundarios. Pero lo que hace este producto es sacarte los metales pesados gracias al glutatión que contiene, incluso de los medicamentos que tú has debido consumir. Tal vez hay gente que hace tratamientos estrictos o hace tratamientos de por vida, como la diabetes, la hipertensión y otros problemas más, ¿no? Entonces, un producto que no solamente te va a subir defensas. Y acá lo tenemos como productos igual energéticos, el Magnus. Esta gente necesita, por supuesto, el Magnus, principalmente los de sistema nervioso pasivo, para que se active un poquito más el sistema nervioso y hagan algo de actividad, porque lógicamente sin actividad no vamos a quemar toda esa grasa que tenemos en el cuerpo. Aunque sea liberada, necesitas hacer actividad, por lo menos unos 20 minutos al día. ¿Para qué? Para que esa grasa que se va a ir liberando del hígado pues se vaya quemando, ¿no? El Optimus, porque es un producto que trabaja también con el sistema nervioso, al igual que el Estar Bien. Ya hemos visto que el sistema nervioso es otro sistema que se va complicando tremendamente gracias a lo que nosotros producimos, ¿no? Aparte de que el Optimus te quita la ansiedad de comer también. O sea, se ha visto que cuando tú integras este producto dentro de los demás, que son quemagrasas, te va a quitar la ansiedad de comer. No vas a sentir el mismo deseo de consumir la cantidad que consumías antes. Incluso para las personas que beben, que fuman, les ha quitado las adicciones juntamente con el Dolce Vita. No sé si lo tengan en su país esto y ya nosotros nos han quitado, pero por si acaso lo puse el shake. El shake es un producto, el único producto de la empresa que te puede reemplazar un alimento al día, ¿no? O sea, lógicamente el tomar los suplementos no quiere decir que dejes de comer, sino que esto lo que hace es adicionar lo que no hay en tu alimentación. Lo que hace es complementar, como dice ahí, suplir, pero lo que no hay, no es suplir el alimento, sino suplir lo que no hay en tu alimentación. Tenemos una alimentación tan pobre, por eso es que los suplementos van a ir a dar lo que tú no le has dado por mucho tiempo. Entonces son suplementos desde ese punto. El shake es el único producto que te puede suplir un alimento al día, ¿no? Esa es su propiedad más grande. La Magic Silhouette, porque eso te va a calmar los deseos de estar comiendo cualquier rato. Chocolate delicioso, es una galleta, es un chocolate que tiene fibra adentro, tiene muchos componentes benéficos para el cuerpo, como por ejemplo la fibra, ya les decía, las vitaminas del complejo B, que también lo tiene. O sea, vean ustedes que a veces vale la pena invertir, si tienen niños que les encantan las golosinas, es mejor darles algo que les vaya a nutrir y que no les vaya a causar un problema. A veces la gente dice es muy caro, sí, pero yo creo que es más caro la enfermedad. El día que tú te enfermes, ahí sí que no hay dinero que nos aguante. Por eso es que la salud y la economía siempre van de la mano. Personas que estén enfermas no tienen dinero porque no les alcanza y así tú vayas a entregar al hospital, a donde vayas, muchas veces no encontramos la solución a los problemas porque no estamos atendiendo la causa. Entonces, lo que va a hacer los productos es nada más que darte lo que necesitas. La nutrición viene siendo siempre la causa principal de todas las enfermedades. Entonces, nada mejor que los suplementos
de esta empresa, por supuesto, que siempre yo digo eso porque a veces la gente quiere ir a probar otras cosas, pero no tienen la experiencia que ya tienen los productos, no tienen la composición, no tienen el cuidado con el que están hechos, las certificaciones con las que tiene. No por nada, digo yo, este señor al que le debemos un gran respeto y un agradecimiento tremendo. Jorge ha sido una persona que se ha dedicado, eh, como dicen, ¿no? La congruencia. La congruencia de la que él siempre nos ha hablado es practicar lo que uno predica y hacerlo todo con algo que se llama pues extraordinariamente, porque no ordinariamente, a veces nosotros nos centramos en lo que tenemos que hacer y ya, pero este señor ha ido más allá de lo que tenía que ir. Nos ha dejado como producto, como legado algo muy grande, no por nada este logo que siempre tienen que llevar, yo creo hasta tatuado acá en su frente, gente que cuida a la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Si tú te vas a nutrir, vas a cuidar de la gente, si tú te vas a cuidar a ti, es más fácil que tú cuides a la gente. Si nosotros no nos estamos cuidando a nosotros, no vamos a poder cuidar de la gente. Esa es la congruencia de la que siempre habló Jorge. O sea, primero empieza por ti. Por eso el testimonio es muy importante. Desde el momento que tú ingresas a la empresa, consume los productos que necesitas. A medida que vas haciendo el negocio, sigue probando los demás productos, porque eso es lo que te va a traer a ti el beneficio, el resultado, la seguridad de la que mucha gente a veces dice, no sé si confiar en el producto. Si no confían en el producto es porque no se lo están consumiendo. Si ustedes van a consumir el producto como deben, su cuerpo les va a dar la respuesta, van a encontrar la salud que están buscando, pero si no lo consumen, lógicamente vamos a andar a medias tintas todo el tiempo y no vamos a encontrar esa confianza de la que estamos nosotros hablando, ¿sí? Y hace rato ya veíamos un poquito de esto, que es el reto 90. El reto 90 por algo lo ha lanzado la empresa porque sabe que es un problema, es una pandemia que, por la que mucha gente, todos casi estamos pasando por esto, el bajar de peso. No te olvides que nosotros somos la carta de presentación, ¿no? Entonces tenemos que empezar por nosotros. El reto 90 quiere decir que en 90 días tú tienes que cumplir tu objetivo o gran parte de él, que es bajar de peso. Entonces la empresa te va a presentar tres paquetes para que tú los elijas. No sé cómo será ya, bueno, esto es lo que se presenta a nivel general, para que tú empieces a consumir los productos en 90 días, lógicamente haciendo actividad física, moderando también un poco tu alimentación y quitando los alimentos que te van los alimentos agresores de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces, si tú haces eso, lógicamente el cuerpo te va a responder de la mejor forma. Bueno, eso es lo que nosotros teníamos hoy para presentarles como tema de obesidad. Muy bien, Carolina. Impresionante. La verdad que siento mucho que no hayamos podido conectarnos por YouTube por un tema, pero créeme de que, bueno, vamos a subirlo para que la gente sepa, lo vamos a subir. Por ahí podemos habilitar el chat, a ver, para algunas preguntitas. A ver, vamos a poner ahí que nos pongan en el chat. Bueno, Carolina, como siempre impecable, o sea, ¿sabes qué me impresiona? Con la pasión que haces esto, o sea, como yo soy un apasionado, ¿no? En todo lo que hago, pero escúchame, 2 horitas te has tirado hablando con una pasión, no sé, la verdad que qué bueno, me encanta eso de que se nota que de corazón haces esto, me encanta. Y bueno, acá mucha gente pone bendiciones, Carolina. El cromo, el tema del bendito cromo, dice, ay, por favor, que me diga algo del cromo. Nos hemos saltado eso, sí, gracias por la pregunta. El cromo, por algo está presente dentro de todos los productos o la mayoría de ellos. Es un mineral con el que nosotros nacemos, pero tenemos un límite, o sea, tenemos un almacén que para que el cuerpo lo extraiga según una necesidad básica de alimentación equilibrada. Pero ya les comentaba el abuso que nosotros tenemos de ciertos alimentos, es por eso que nos acabamos ese mineral más antes de lo que pensamos, ¿no? Entonces tenemos que extraerlo de la alimentación, se convierte en un nutriente esencial porque el cuerpo ya no lo produce. Entonces, ¿de dónde vas a sacar eso si tu alimentación es muy pobre en todo lo que es minerales? Por eso que este mineral lo que hace es activar el metabolismo.
te quema grasa. Principalmente esa es la función del cromo, ¿no? Activar el metabolismo, para que tu metabolismo no se haga lento ni se acelere muchas veces como en el sistema nervioso excitado. Entonces, lo que hace el cromo es equilibrar ese metabolismo y que no le falte a tu cuerpo esa actividad de estar quemando grasa todo el tiempo. Por eso es que los productos lo contienen como parte nutricional básica en su fórmula. Ok. Sí, mucha gente cuestiona eso del cromo porque lo tiene relacionado con otro tipo de cosas, como un metal pesado y demás. Ah, Bueno, ya. bueno, Sí, mucha hay gente... algo ahí que puedo adicionar, Sí, el polinicotinato de cromo. Muchas veces hay esa controversia porque se ha hablado mucho de que es tóxico, hay gente que tiene miedo en eso, pero no es el polinicotinato, es el picolinato. El picolinato, ese es el tóxico, ¿no? De cromo, pero el polinicotinato es el que nosotros lo tenemos en el producto, ese no tiene nada que ver con el otro. bueno, acá bendiciones, me encanta. Por favor, necesitamos otra capacitación el domingo. Imagina, de eso hay cantidad, este aviso. O sea, lo que pasa es, gente, que yo no quiero abusar de la amabilidad de ella. Entonces, bueno, otra, pon otra. No, yo no quiero abusar de todo esto. Entonces, bueno, es una decisión que tiene que tomar ella, chicos. Yo, por mí, la tendría todos los domingos, pero sí, otra, olvídate. Así que No hay bueno, problema, no cuando, hay problema. si querés Bueno, hacer, por eso ya lo vamos a estar hablando, supongo, entre la semana para escoger algún tema. bueno, ok, así cogemos algún tema. O sea, pero ¿te parece que hagamos la última el domingo? Claro, sí, Ok. no hay problema. Muy bien. Bueno, ahí hablamos. Usted, doctora, es una bendición para mí. Gracias, Dios te bendiga. Eh, bueno, qué sé yo, muchas gracias, doctora, una genia. Gracias. Uy, Dios mío, uno atrás de otro. Sí, sí, la verdad es que a mí Muchas me gracias. impresiona porque, eh, o sea, la pasión con que la hace, la sapiencia, la explicación, eh, tenés una forma digamos, tan buena que la gente entienda que no solamente la obesidad es tomar un cafecino para bajar de peso, que hay un montón de consecuencias, ¿me entendés?, que vienen atrás de todo esto, que la verdad que bueno, yo te escuchaba, estoy impresionado porque he aprendido muchísimo de todas las capacitaciones. Yo también soy un curioso, me gusta investigar, me gusta escuchar. Escucho muchos audios de gente que está en la nutrición. Yo incorporé, a partir de tu capacitación, incorporé la fibra y el Dolce Vita con el aloe, y créeme que es impresionante, pues yo soy adicto a los dulces. O sea, yo termino de comer y tengo que comer cosas dulces. O sea, no sé si es psicológico o qué es lo que es, pero créeme que con el Dolce Vita y la fibra y el aloe me tomo una botella antes de las comidas y una hora, y se me ha ido por completo la adicción esa a consumirlo. De hecho, tengo más energía, me levanto a las 5:30 de la mañana, voy al gimnasio a las 6:15, estoy en el gimnasio, vengo, bueno, la verdad que impresionante. También incorporé Bien. regularmente el Supermix, ¿no? Que le he hecho el Bekit y le he hecho un sobre Mi Plus y uno de uso, batidito con hielo, queda muy rico, y eso, créeme que me llena. O sea que todo esto se lo digo a la gente, lo que yo he ido incorporando a partir de haberte escuchado, todo lo que has dicho. Y el ser tan didáctica hace que la gente entienda. Yo por ahí escucho a mucha gente que habla de lo técnico y la gente no entiende, pero sos tan didáctica, ¿me entendés? Que bueno, la verdad que estoy feliz de la vida de haberte conocido, y te vuelvo a repetir, para mí ha sido de las mejores capacitaciones que he escuchado en OnVilay en muchísimo tiempo, por no decirte que nunca escuché capacitaciones como esta. Y no es por adorarte la piedra, como decimos en Argentina, pero la verdad es que está impresionante. Bueno, acá la gente lo dice. A ver, Gracias. a ver, bueno, hay 1.000 millones de preguntas. No, bueno, el placer de escucharla, todo. Ok, bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a el equivalente de la colina, por favor, en Argentina. A ver, no tenemos colina en Argentina, lo sacaron. Entonces, el equivalente, ¿cuál podría ser? ¿El aloe o mi plus? El aloe, la fibra y en este caso el Dolce Vita.
Perfecto. O sea, no se preocupe porque no lo tenemos en Argentina. Hay gente que dice, ay, no tenemos las mallas y silos. No importa que no tengamos las mallas y silos. O sea, a ver, o sea, no vamos a morir porque no tengamos un producto. O sea, esto no es que no lo tomo y no funciona. Dicen, un buen detox, por favor, del aparato digestivo. Que estaría, a ver, bueno, el Reto 90 en Argentina no va a poder estar porque el gobierno argentino no nos permite. Otra pregunta que dice, ¿el ayuno intermitente es bueno? El ayuno, Intermitente. no, no, no. Ya hemos explicado acerca del ayuno y hemos visto las consecuencias que trae el no darle uno de los alimentos principales, ¿no? Al cuerpo. Entonces, no está recomendado el dejar de comer. Simplemente hay que cambiar la alimentación, o sea, saber qué es lo que vamos a elegir en este caso. Ok. Bueno, preguntas para la anemia, por ejemplo, sabemos que es el Omniplus y el Supermix, ¿no? Para la anemia, sí, el Omniplus, el Supermix, habría que dar en ese caso el Once Mix también le sirve porque por falta de vitamina C también se puede generar esto. Ah, La fibra igual les ayuda. ok. Bueno, chicos, la vamos a liberar a Carolina y en la semana les anunciaremos cuál va a ser el tema el próximo domingo, pero bueno, la vamos a tener por último domingo en un tiempo al menos. La vamos a liberar por un tiempo, por un tiempo. Así que muchas gracias a todos. Mil perdones por el tema de YouTube. Lo vamos a tratar de solucionar, por supuesto, para el próximo domingo. Igual lo vamos a subir todo esto que está grabado para que lo tengan ustedes en lo que es la semana. Así que, Carolina, 1.000 millones de gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por todo. 1.000 millones de gracias por todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz siempre de compartirles, de dar todo esto me encanta enseñar, pero sobre todo también las experiencias que hemos tenido con OmniLife, porque eso le da estabilidad a todo esto que estamos hablando, ¿no? Cualquier cosa, tengo el canal, si quieren ir visitando igual los videos que tengan Nutrición Inteligente, pueden visitarlos, si les falta algo de información, lo complementan con eso. Muchas gracias, don David, agradecida con usted siempre por la invitación. Ok, gracias Carolina. Cuídate mucho. Saluda a la familia. Igualmente. Gracias. Bueno, Gracias. gente, adiós. Será hasta el próximo domingo. Recuerden que nosotros tenemos los martes capacitación de producto con Rita, perdón, de negocio. Los martes capacitación de negocio con Rita y Morena. Los días miércoles a las 21 yo tengo junta de oportunidad. 21 horas yo doy junta de oportunidad. Los días viernes, Rita habla con Morena de productos, nociones básicas de productos. Hay mucha gente que no sabe cómo tomar los demás. Hacemos una noción básica de productos los días viernes. Y los días domingos estamos conectadísimos todos los domingos, como ya sabrán, en estas super capacitaciones que tenemos. Así que bueno, cuídense mucho, buen comienzo de semana, a trabajar duro y nos vemos el próximo domingo. Gracias.